La reunión pasada, la reunión del miércoles, el Señor me permitió hablar de cómo ser portador de la presencia del Señor. Y la consecuencia de ser portador de la presencia del Señor es que nos convierte en conquistadores. Somos conquistadores. Dígale al de lado, somos conquistadores. Y dentro de esa enseñanza veíamos 3 señales que permiten identificar a una persona que puede ser considerada portadora de la presencia del Señor. Y recordemos esas 3 señales. Una persona portadora de la presencia del Señor es una persona obediente a la palabra. En segundo lugar, una persona portadora de la presencia del Señor es alguien que vive alejado del pecado. El pecado es un accidente en su vida, no es un estilo de vida recurrente, sino que ha decidido abandonar el pecado. Ha entendido lo que la obra de la cruz ha hecho por él. Cristo rompió la maldición del pecado. Y esa persona entiende esa nueva ley que está en Cristo Jesús y empieza a vivir en santidad, apartado para Dios. Y en tercer lugar, la tercera señal de una persona que es portadora de la presencia del Señor es que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, entendiendo que ese es el primer mandamiento que Dios nos dejó. Pero esa expresión del amor de Dios o hacia Dios es llevado a la práctica y empieza a amar a la gente. Esa es la tercera característica. Y en esa quiero centrarme en esta mañana. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de reflejar el amor de Dios. Una persona que quiere moverse en el poder de Dios, una persona que quiere moverse en los dones, en el fruto del Espíritu Santo, una persona que quiere ver la manifestación gloriosa de Dios en su vida, tiene que empezar por el amor hacia los demás. Tiene que reflejar esto. Frente a esto, el Señor Jesús nos dijo lo siguiente en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús le contestó a la gente y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. En el versículo 39 dice: pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dígale al de al lado: es igualmente importante. Y el Señor Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que por favor dígale al de al lado: me tocó amarte. Si usted llegó peleado hoy con su mujer, dígale: me tocó amarte. Si llegó peleado con el hermano, me tocó amarte, no hay otra. Si es con el papá, dígale: me tocó amarte. Y si es con el hijo, me tocó amarte. Porque el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Juan, frente a esta enseñanza de Jesús, dice lo siguiente en Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice lo siguiente: si alguien dice amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona mentirosa es mentirosa, pues. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a su hermano en Cristo. Así que aproveche y dele un codazo al de al lado, dígale: le tocó amarme. Aunque no le guste cómo huelo, le tocó amarme. Y entonces, para podernos mover en la gloria del Señor, para podernos entender como instrumentos de su poder, tenemos que comprender que el amor es el fruto principal de un cristiano. Si usted quiere que Dios se manifieste en su vida, ¿cuántos desean que Dios se manifieste en su vida? ¿Cuántos quieren imponer las manos sobre los enfermos y que estos sanen? ¿Cuántos quieren profetizar? ¿Cuántos quieren declarar la poderosa palabra del Señor? Pues para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo. Entonces me gustaría preguntarle en esta mañana: ¿está cumpliendo este mandamiento importante del Señor? ¿Ama usted a los demás? Yo creo que la respuesta, yo me hice esa pregunta, yo mismo me respondí, dije: a veces sí los amo y a veces sí los odio. Y entonces vino una siguiente pregunta: ¿por qué me cuesta amar a las personas? ¿Por qué a veces veo a alguien entrando a la iglesia y me da rabia? Porque así nos pasa en la iglesia. No le estoy hablando de fuera de la iglesia, le hablo, uno ve a una persona en el grupo, en el equipo de crecimiento y dice: ay, ya llegó fulanito, qué jartera, ojalá no se siente, ojalá no se siente, ojalá no se siente. Y usted pone el bolso, pone el cuaderno, pone el libro y que no se siente y ¡pum! Se le sentó. Y enseguida la cara le cambia a uno. ¿Por qué?
¿Por qué nos cuesta cumplir este mandamiento que Jesús dijo es igual de importante al de amar al Señor nuestro Dios? Y una de las razones que yo encontré es porque tenemos problemas de autoestima. Porque el Señor Jesús dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nosotros no somos capaces de amarnos. Hay problemas de autoestima en nuestra vida. Hay problemas de autoestima en la iglesia. Ahora, ¿cómo define el diccionario la palabra autoestima? La autoestima, el diccionario la define como una imagen mental que tengo de mí mismo, que ha sido formada a lo largo de mi vida, pero principalmente ha sido desarrollada desde mi niñez. La imagen que tengo de mí mismo ha sido marcada por las experiencias de mi niñez, por las personas que me rodean. Ahora la pregunta es, ¿por qué la autoestima es tan importante? Porque la autoestima, determina mis patrones de comportamiento, la forma de relacionarme con las personas. Frente a este tema, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y yo quisiera en esta mañana que usted se lo leyera al de al lado, dígale, no se crea más de lo que usted realmente es. Y Pablo sigue diciendo y dice, sean realistas a la hora de evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ahora, si leemos este mismo versículo en la versión Reina Valera, dice Pablo, háganlo con la cordura que da Dios. Y cordura viene de humildad. Significa cada uno de nosotros tiene que aprender a autoevaluarse con humildad. Y el único que nos da la humildad para entender la imagen balanceada de nuestra vida es el Señor. Porque el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, aprendan de mí que soy manso y humilde. Lo único que le puede dar a usted una medida balanceada de su imagen frente a un espejo es el Espíritu Santo de Dios. Pero al leer este pasaje de Pablo, de Romanos capítulo 12, versículo 3, podemos determinar que hay tres tipos de autoestima o hay personas que están en uno de estos tres grupos. Y mi intención en esta mañana es que usted se vaya con la identificación clara de cuál es su autoestima. ¿En cuál de estas tres está usted? Primer tipo de autoestima, la autoestima balanceada, que es la que nos habla Pablo aquí. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sea realista al evaluarse. Entonces, una persona con una autoestima balanceada es una persona que se ama a sí mismo, se valora, es conocedora de sus virtudes, pero también es una persona conocedora de sus defectos. Tiene claro en dónde es fuerte y también tiene claro dónde es débil y no se acompleja ni se siente triste por no poderlo hacer todo, porque no fuimos diseñados para hacer de todo. Unos nacieron, por ejemplo, como Pedro Neira, para cantar, para componer. Otros no nacimos para eso porque cantamos y asustamos. El viernes alguien le decía a Pedro, permítame cantar con usted. Y yo le decía, no lo deje cantar porque se tira la canción. Mejor disfrútela y dedíquesela a la esposa. Compre el CD, póngaselo, mi amor, como si fuera yo, vea. Taja. Pero esa persona entiende que ese no es su don, no es su talento. Una persona con una autoestima balanceada es alguien que no exagera de su propia importancia, no está dándose galardones que no debe. Pero lo más importante es que una persona con una autoestima balanceada no tiene envidia de los demás. No envidia a los demás, no envidia el don, el talento de la otra persona, pues entiende que cada persona es alguien particular, singular, y que esa persona tiene un propósito específico dentro del reino de Dios. Y eso es lo que Pablo presenta. Si uno sigue leyendo Romanos capítulo 12, en el versículo 4 dice, cada uno de nosotros es una parte del cuerpo. Así que por favor dígale al de al lado, tú eres el dedo meñique. Y usted respóndale, yo soy la nariz. Porque con mi narizota yo soy la nariz. O con mis orejas. Lo más grande que usted tenga, dígale, yo soy la oreja del cuerpo de Cristo. Yo soy las cejas del cuerpo de Cristo. Yo soy los dientes del cuerpo de Cristo. Pero cada persona entiende que cumple una función específica.
Y esa persona tiene la facilidad de trabajar en grupo. Cuando entiende que algo no lo puede hacer, inmediatamente busca una persona que tenga la capacidad, las cualidades, los talentos para ayudarlo e incorporarse a la función del reino. En segundo lugar, el segundo tipo de autoestima son las personas que tienen autoestima baja. ¿Qué significa que una persona tenga la autoestima baja? Significa que es una persona que no se ama, no se acepta, no se valora. Y esto es algo que podemos ver en muchos personajes bíblicos. Y la Biblia dice que tenemos que aprender de ellos. Uno de ellos fue Moisés. Moisés era un hombre de autoestima baja. Ahora vemos el resultado de una transformación que hizo Dios en la vida de Moisés. Pero en el principio, cuando Dios lo llama, Moisés era un tipo con baja autoestima. Cuando Dios se le aparece en la zarza, le dice, yo soy el Señor. Moisés le dice, bueno, ¿qué quieres? Y Dios le dice, vas a ir a liberar a mi pueblo. ¿Y cuál fue la excusa de Moisés? ¿Qué le dijo Moisés al Señor? No sé hablar. Dígale al de lado, no sé hablar. Si yo lo llamo a predicar, ¿qué es lo que usted me va a decir? Yo no sé hablar, pastor. Y se ponen y se llenan de nervios y de pánico y empiezan a colocar excusas. Y eso es característico de una persona que tiene baja autoestima. Siempre está colocando excusas, excusas y excusas. Y Moisés iba excusa tras excusa, tratando de rehusar el llamado. Pero también lo vemos en un hombre, en un profeta tremendo de Dios llamado Jeremías. Jeremías le dijo al Señor, yo soy un niño, yo no soy una persona idónea o la persona correcta para llevar ese mensaje al pueblo de Israel. No, escoge a otro, yo soy como un niño. Y vemos entonces que Jeremías también tenía su problema de autoestima. Y Timoteo, porque Pablo le dice que no tengan en poco tu juventud. Y a veces los jóvenes se sienten intimidados, asustados frente a las personas de mayor edad. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No tengas en poco tu juventud. No dejes que la gente no te tenga en cuenta porque eres una persona joven. Pero es porque había un problema de identidad y de autoestima en Timoteo. Y Pablo lo que hizo fue lanzar o escribirle palabras de afirmación, que era lo que él necesitaba, diciéndole, tú eres capaz. Más bien aviva el don que recibiste cuando se te impusieron las manos. Y en tercer lugar está el tercer tipo de autoestima, la autoestima inflada, parece un globo. Si usted lo suelta, eso se va para el cielo. Entonces es una persona que se ama más de lo que debería. Se valora exageradamente en sus cualidades, ¿cierto? ¿Sabes qué soy yo? ¿Quién soy yo? Siempre está exagerando y no hay nadie como él. Y cree que es el único que puede cumplir a cabalidad bien las funciones que se le asignen. ¿Conoce personas infladas? ¿Habrá algún inflado en este lugar? Para pincharlo, dígale, te voy a pinchar. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué nos cuesta amar al prójimo, la respuesta entonces sería porque no nos hemos aprendido a evaluar con cordura, que solamente da el Espíritu Santo. Entonces, no podemos amar o porque tenemos una baja autoestima, o no podemos amar al de al lado porque tenemos una autoestima demasiado inflada. Pero en esta mañana deseo enfocarme en la autoestima baja, que nos convierte en personas de baja autoestima. Y hay dos razones fundamentales. En primer lugar, las experiencias negativas de la niñez. Y es importante que empecemos a recordar nuestra niñez. Hay cosas y hay que entender al ser humano como Dios lo diseñó. Dentro de lo que Dios nos puso a nosotros como seres humanos, colocó algo que los psicólogos determinan o lo llaman mecanismos de defensa. Entonces, una persona que experimenta una situación dolorosa desde su niñez, el mecanismo de defensa se activa e inmediatamente esa información se va a nuestro inconsciente. Y frente a esto, a las experiencias negativas de la niñez, ayer compartí un testimonio de algo que nos sucedió a mi esposa y a mí cuando empezábamos el ministerio en Londres. Dios nos dio la oportunidad de compartirle a 7 personas que eran colombianos que trabajaban ilegales allá y llevaban una vida muy dura.
Y a nosotros nos dolía mucho eso. Y empezamos a compartirles del Señor. Mi esposa empezó a compartirles del Señor. Y luego Dios me dio la oportunidad de edificarlos. Y en medio de una noche de vigilia, empezamos a orar para que el Espíritu Santo los bautizara. Y varios de ellos, 5 de ellos recibieron al Espíritu Santo. Pero notamos que 2 de ellos tenían un problema especial. Entonces le hicimos la pregunta al Señor sobre qué hacer. Y el Espíritu Santo nos llevó a que lleváramos a esas personas a 3 días de ayuno. Y en medio de ese ayuno le empezamos a preguntar a Dios qué impedía que esa persona pudiera recibir al Espíritu Santo. Al tercer día el Señor durante una administración nos mostró algo que había sucedido con esta niña. Y esta niña había experimentado a los 8 años un abuso físico. Y esa es la primera experiencia negativa que puede experimentar una persona. Abusos físicos o aún sexuales. Y a esta niña a los 8 años el papá abusó sexualmente de ella. E inmediatamente sucedió esta situación dolorosa. Para no recordarlo, el cuerpo humano, la mente, bloquea ese pensamiento y lo llevó a lo más profundo de su inconsciente. Y ella decía no recordar lo que pasaba. Pero había una manifestación que mostraba que había habido una experiencia negativa. Esta mujer, cada vez que un hombre se acercaba y le proponía tener relaciones sexuales, ella accedía inmediatamente. Entonces, al ver ese comportamiento que no es normal, empezamos a orarle y finalmente el Señor nos mostró que había sido un abuso sexual. Y esa es la primera, dentro de las experiencias negativas, la primera razón que hace que una persona sea de baja autoestima. Abusos físicos, emocionales, verbales, sexuales. Entonces empiece a preguntarle al Espíritu Santo, porque la idea de hoy, como decía Pedro, estamos en la clínica para que Dios nos restaure el corazón. La segunda razón por la cual usted puede vivir una experiencia negativa es descuido de las necesidades físicas y emocionales de los papás hacia los hijos. Y a mí me sorprende ver que hay papás que no saben ni siquiera lo que sus hijos comen. Llegan en la noche como si llegaran a un lugar solitario y no le preguntan a sus hijos cómo han estado. O aún no se preocupan del lugar donde sus hijos estén, no saben con quién están, qué están haciendo. Y un niño tiene una necesidad básica que se llama seguridad, disciplina. Un niño para que crezca seguro necesita de estas necesidades que sean satisfechas por los papás. Y si el papá no está pendiente, pues el niño va a crecer con una autoestima deteriorada de lo que Dios quiere. En tercer lugar, dentro de las experiencias negativas, están los reclamos de los padres hacia los hijos. Cuando ellos no cumplen las expectativas de un papá, entonces conozco a muchos papás que quisieron ser futbolistas en el pasado, pero como ellos no lo lograron, quieren que su hijo sea futbolista y lo obligan. O papás que no pudieron ser doctores y quieren que el hijo sea doctor. O abogado porque no pueden romper la línea tradicional de 4 o 5 generaciones ejerciendo la misma profesión. Y entonces le imponen a los hijos lo que deben hacer y el hijo resulta que es cantante, o es artista, o es pintor, o es poeta, o es músico. Y la persona frustra, el papá frustra al hijo y crea en él una baja autoestima. También podemos ver que una de las causas por las cuales una persona experimenta cosas negativas en la niñez es cuando hay reglas de disciplina exageradas, estrictas, cuando hay regímenes militares en la casa. Hay papás que son anárquicos y autoritarios. Y eso crea problemas ¿de qué? De autoestima. Las pérdidas importantes durante la infancia, la pérdida de un papá, de una mamá, de un ser querido, eso afecta la autoestima. Los papás con adicciones, papás que son excesivamente sobreprotectores. Y ahora está de moda el bullying y el matoneo en el colegio. En mi época eso no era de bullying y matoneo, allá se la montamos o no se la montamos. Pero ahora le han puesto nombre, entonces dicen el matoneo crea bajo autoestima. Y ayer compartí algo que Dios trajo al recuerdo durante la preparación de esta enseñanza. Y recordaba a un compañero al que todo el mundo lo matoneaba en el colegio. Y resulta que este hombre se sentía en una condición física inferior porque nació con un problema. Cuando su mamá lo estaba dando a luz, tuvo un problema durante el parto y él nació con un problema de cadera que no le permitió desarrollarse
como cualquier otro muchacho. Entonces él tenía un cuerpo algo extraño. Y esa situación lo llevó a ser una persona ensimismada. Siempre estaba solitario y le costaba relacionarse con la gente. Y producto de esa situación de tener una baja autoestima, no podía relacionarse bien con la gente. Y la reacción de una persona cuando alguien como que no interactúa con él es montársela o matonearlo. Y entonces esta persona creció con esa situación. Y era lo que nos contaba aquí una vez cuando vino Moisés Angulo, que él tenía un problema con eso. Y si usted recuerda, él nos contó que él se bañaba en el mar ¿con qué? Con sudadera. Porque tenía un problema de aceptación con sus piernas. Dígale al de lado, ¿tú aceptas tus piernas? ¿Qué hacemos? Si Dios me dio 2 bolillitos, pues ¿qué hacemos? Hay que aceptarlo. Pero hay personas que no, entonces tienen que jugar fútbol con sudadera, van al mar con sudadera, todo en blue jean, y uno dice, ¿qué le pasa? Es que no se acepta los bolillitos que tiene. ¿Qué hacemos? Así Dios lo hizo. Y entonces el matoneo, cuando se la montan a alguien en el colegio, en la universidad, en la iglesia, porque en la iglesia también hay matoneo. Dígale al de lado, no matonee en la iglesia. Porque el que repite 12 pasos se la montan. Ya van 24. Uy, qué horrible. Usted sí está bien endemoniado, le dicen. Eso es matoneo. Y finalmente, hacer de una persona un ídolo y depender de ella nos convierte en personas con baja autoestima porque estamos siempre dependiendo de lo que otro dice. Y eso es lo que pasa en las pandillas. Usted ha visto que siempre hay un cabecilla y lo que dice ese hombre es lo que se hace. Si dice que no se haga, no se hace. Y eso no nos da seguridad. Entonces, en primer lugar, experiencias negativas de la niñez. Y en segundo lugar, vivir bajo el sistema de valores de este mundo. Cuando usted vive bajo los sistemas de valores del mundo, usted se va a convertir en una persona de baja autoestima. ¿Por qué? Veamos los valores del mundo. El mundo dice para ser exitoso o para tener una persona de autoestima balanceada, tienes que tener una apariencia física 100% perfecta. Y eso es lo que el mundo dice. Si tú no tienes 90, 60, 90 siendo mujer, si no tienes las chocolatinas ahora los caballeros, no eres perfecto. Y nos pone entonces en la televisión los modelos. Y nos muestra a la gente perfecta, nariz perfecta. Yo digo, ese tipo nació perfecto. Y todos queremos ser como el perfecto, Brad Pitt. Todos quieren ser como Brad Pitt. Quieren hablar como Brad Pitt, quieren peinarse como Brad Pitt, quieren que les salga la barba como Brad Pitt. Y eso es imposible. O todas quieren ser Angelina Jolie con los labios así. Chuy. Y algo interesante que encontré en un artículo, dice, las personas más operadas en el mundo son los colombianos. Así que si usted le da un codazo al de al lado, de pronto está tocando ahí silicona. Las chocolatinas de silicona amarradas ahí. No le vaya a soltar el hilo que le sale por un lado porque de pronto se le sale la barriga. Pero es porque la gente está viviendo bajo la apariencia física, entonces todo es físico. Ahora tampoco quiero que usted sea un tamal mal envuelto, porque el Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Hay que tener el balance que solamente da el Espíritu Santo, hay que cuidarse. En segundo lugar, el segundo valor del mundo es la inteligencia. Entonces la gente entra en una competencia y eso lo veo muy frecuente cada año cuando se acaba el año escolar y los jóvenes tienen que tomar una decisión. ¿A dónde quieres estudiar? No, yo quiero estudiar, y no está mal, en los Andes. Yo quiero estudiar en la Javeriana, yo quiero estudiar en la Sabana, en la Universidad de la Sabana. Está bien, pero su condición financiera le da para eso, porque todos los jóvenes siempre quieren irse afuera. Pero ¿será que los recursos de los papás alcanzan? ¿Por qué? Porque hay una mentalidad de que si yo no estudio fuera de Montería, no puedo ser una persona exitosa. Si lo puedo hacer, magnífico. Si no lo puedo hacer, ¿qué problema hay de estudiar en la Universidad de Córdoba? Ay, no, yo allá no voy a estudiar. Pues no estudie y quédese bruto. Pero es porque vivimos bajo el sistema de este mundo que dice hay que estudiar en la Universidad de Harvard para ser exitoso. Conozco gente de Harvard fracasada, presos. Y conozco gente de la Universidad Nacional, de la Universidad de Córdoba que son exitosos. No depende de eso, depende de nuestra relación con Dios.
El tercer valor de este mundo es el dinero. Entonces dime cuánto tienes y yo te diré cuánto vales. Si no tienes, no vales. El cuarto valor de este mundo es el linaje, y eso es muy característico aquí en Montería o en la costa. Cuando yo llegaba donde mis amigos me decían, ¿ustedes cómo se llama usted? ¿Y usted es hijo de quién? O sea, que usted es nieto de quién. Ah, ya, y empiezan a sacarle el árbol genealógico. Y si usted no tenía linaje, usted no podía ser una persona que cualificaba a entrar en la relación con esa persona. Antes se vivía así, ahora también. Porque si usted vive en el estrato 6, usted ahora es nice. Con ese puede salir. Si tiene platica, usted vale. Si no tiene platica, no vale. Si vive en el Recreo, excelente. Pero si vive en un barrio del centro del sur, no, con ese no ande. Porque ese es un valor, ¿qué? De este mundo. Y eso crea en nosotros baja autoestima. Seguir los parámetros de este mundo nos va a frustrar. Ahora, ¿qué trae la autoestima a nuestra vida? 6 cosas que trae la baja autoestima a nuestra vida. En primer lugar, autorrechazo. ¿Qué significa esto? Que la persona ve más sus defectos que sus virtudes. Se siente profundamente insatisfecho con lo que es, con lo que tiene. Todo el tiempo anda renegando de su vida. Ah, es que a mí me tocó el papá más malo. Ay, es que a mí me tocó esto. Ay, no. Y mire, y preciso, vea, esa nariz. Ay, no. Tengo esos dientes horribles. Reniega de su apariencia física, reniega de su temperamento. Cada uno de nosotros tiene un temperamento. Entonces, el flemático que es como yo todo el tiempo quiere ser como el sanguíneo, el chistoso, el que sale con el cuento en la mitad del camino, quiere ser el amiguero y resulta que Dios no nos hizo así. O el que es amiguero quiere ser mandón como el colérico. O el colérico quiere ser organizado como el melancólico. Y no aceptamos nuestro temperamento, no aceptamos nuestros talentos. Queremos los talentos del de al lado, queremos cantar como Pedro Neira, ¿usted lo vio? Y entonces usted canta como, no sé, como el ratón Miguelito, así todo mal. ¡Ah! Y se siente frustrado porque no está entendiendo para qué lo hizo Dios. En segundo lugar, la autoestima baja trae rechazo. En primer lugar, me rechazo a mí mismo. Y a mí me gustaría en ese punto que usted pensara lo siguiente. ¿Cuál fue su pensamiento esta mañana cuando se vio al espejo? Ay, no, este pelo es que no caes con nada. A punta de laca y nada. Eso no, qué cosa tan horrible. ¿Cuántos se miraron al espejo así? Ay, no, yo no encajo en este vestido. Esta camisa me queda horrible. ¿Cuántos se sintieron así? A ver, confiéselo. Ah. Rechazo en segundo lugar. Pues va a generar rechazo en las demás personas. ¿Por qué? Porque usted se la pasa envidiando a los demás. Y la envidia se siente. Uno sabe cuando lo están mirando con envidia. ¿El Señor te dio eso? Uno sabe cuando alguien lo está mirando con envidia porque lo analiza de arriba a abajo y de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lo miran a uno en un escáner. ¿Y de dónde sacaste el reloj ese? Me lo dio el Señor. ¿Quién sabe dónde habrá salido eso? Rechazo. Y cuando yo no soporto que alguien sea mejor que yo, eso se va a sentir. Porque somos seres espirituales. Y la Biblia dice que el que es espiritual lo discierne todo y el otro anda con su autoestima balanceada y siente lo que usted está ahí pensando, porque el Espíritu Santo se lo revela. Y eso genera ¿qué? Rechazo, porque yo con una persona de baja autoestima no me gusta andar, porque lo malo se pega. La Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces hay que entender eso. En tercer lugar, la autoestima baja trae inseguridad. Entonces la inseguridad me hace creer que los demás pueden hacer las cosas mejor que yo. Me acomplejo, me siento inferior. Y lo mejor o la mejor manera de ejemplificar esto es a través de una relación de pareja. Una persona acomplejada, con baja autoestima, es una persona que es celosa compulsiva. ¿Quién le escribió? Muestra a ver. El jefe, muestre. Y todo el tiempo está celando a la pareja. ¿Por qué? Porque cree que en cualquier momento esta la va a dejar por una persona mejor, por uno más bonito.
cree que se le va a aparecer el Brad Pitt de la vida a la mujer. Y dígale a la mujer suya, yo soy tu Brad Pitt, ¿qué más quieres? ¿No ves el perfil Brad Pitt que tengo? La chocolatina, los músculos Brad Pitt. Y la esposa abrácelo con amor y dígale, te amo aún con tu barriga. En cuarto lugar, la baja autoestima trae infelicidad. Usted vive amargado producto de sus propias frustraciones. La Biblia dice, frente a la amargura, no dejes que ninguna raíz amarga, está en Hebreos capítulo 12, versículo 5, versículo 15 dice, no dejes que ninguna raíz amarga se pose en tu corazón. ¿Y sabe por qué la amargura es peligrosa? Porque usted se vuelve un tipo que no disfruta nada o una mujer que no disfruta nada. Pero lo peor es que no deja que nadie más disfrute de la vida. Porque la Biblia dice que la amargura es algo que se contagia y daña no solo el corazón nuestro, sino el corazón de los que nos rodean. Entonces la infelicidad, el ser amargado, no me deja disfrutar, pero tampoco deja que otros disfruten la vida. Y eso lo he visto. La Biblia dice que cuando uno se une con su esposa, los dos se convierten en uno solo. Y conozco personas que eran felices antes de casarse, tenían una autoestima balanceada, pero se casaron con uno amargado, con uno que es así todo acomplejado. Y se convirtieron en personas igualiticas a su esposo o a su esposa. Porque ese es el efecto del vínculo matrimonial. Serán uno solo. Lo mismo si yo ando con un acomplejado y un amargado, adivine qué voy a aprender yo. Pura autoconmiseración. Oigo todo el tiempo a mi mejor amigo, ay, es que no hay, es que no hay, es que no se puede, ay, no, yo no, es que no, mire, yo no he sufrido, yo sí soy sufrido. ¿Qué es lo que va a aprender usted? Es el lenguaje de su amigo. Entonces lo mejor que usted puede hacer es alejarse de personas así. Ahora no le estoy diciendo que se separe. Porque, el pastor dijo que lo podía, no. La Biblia dice que si usted se casó, doble rodilla y cambie usted para que su luz brille tanto que la oscuridad del otro empiece a desaparecer. En quinto lugar, la baja autoestima daña las relaciones personales. ¿Por qué? Y yo esta pregunta me la hice porque cuando yo trabajaba en la empresa de la que salí, tenía un compañero, nadie quería trabajar con ese tipo. Era un tipo problemático. Era un tipo peleonero. Y yo me hice esa pregunta un día, le pregunté a él, ¿pero qué te pasa? Y el hombre abrió su corazón un poco y me di cuenta que era una persona que tenía una autoestima baja, pero tenía problemas con toda la empresa. Con todos era con todos. Nadie quería sentarse a almorzar con él, porque era un hombre problema. Pero es porque esa persona que tiene una baja autoestima descarga sus frustraciones sobre los demás, proyecta lo que está sufriendo sobre los demás. Por eso esa historia de que la procesión se lleva por dentro, eso es a veces sí, a veces no, porque hay personas que sí la llevan por dentro, pero esa angustia, esa amargura la proyectan sobre la gente y los dañan y degeneran y rompen las relaciones con los demás. Y en sexto lugar, una baja autoestima trae estancamiento. ¿Por qué? Porque usted no acepta sus dones, porque usted no acepta sus talentos. Entonces, al no comprender lo que Dios le dio, usted entonces no va a hacer lo que tiene que hacer, porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Y eso tiene que ayudarnos. Comprender que cada uno de nosotros es completamente diferente. Aunque tengamos temperamentos parecidos, la personalidad de cada uno es completamente diferente. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo tener una medida balanceada de nuestra autoestima? Si usted ha podido identificar en esta mañana que su autoestima es baja, ¿cómo podemos trabajar para que nuestra autoestima empiece a llegar al nivel que Dios ha dado? ¿Cómo evaluarse? Porque la Biblia dijo aquí a través del apóstol Pablo que cada uno tiene que evaluarse. Y me gustaría que usted tomara estos últimos 7 minutos para empezar a autoevaluarse. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a evaluarnos como es debido. Con cordura, dígale al de lado, me voy a evaluar con cordura. Entonces, quiero compartirle 6 puntos de cómo tener una medida balanceada de su autoestima. En primer lugar,
Si usted quiere ser una persona con una autoestima balanceada, que se valora a sí mismo, que se ama, que se respeta, que conoce sus virtudes y que reconoce que hay áreas de su vida en donde debe trabajar y no le da pena decirlo, que sabe que la persona que tiene al lado tal vez sea el complemento para lo que usted tiene que hacer. Si usted entiende eso o quiere llegar a eso, lo primero que debemos hacer es alinear nuestra autoestima con el propósito de Dios. Ahora, quiero explicar este primer punto de la siguiente manera. Pensemos en el caso de Moisés. Dios lo llama y Dios le dice: irás de vuelta a Egipto, le hablarás a Faraón y le dirás que deje salir a mi pueblo, tú serás el libertador de mi pueblo. Ahora, ¿qué le dijo Moisés? Moisés le puso excusas. La primera excusa física. Pregúntate hoy si tal vez una situación física está dañando tu autoestima. Ay, es que tengo un dedo, Mire, acá había una persona y recuerdo tanto el caso de él, porque después lo hablaba con él en una cita, en una consejería, y él me dijo: pastor, yo soy acomplejado. Yo le dije: ¿por qué? Porque yo perdí un dedo del pie en un accidente y era algo que no se le notaba. Cuando él íbamos a jugar fútbol y él llegaba en chancletas, ni por ahí, porque cuando uno no está pendiente de eso, ¿quién está pendiente de esa condición física, de esa de pronto situación que lo ha marcado? Una cicatriz. Hay gente que de pronto quedó marcado en la cara y se siente acomplejado. O de pronto su nariz, sus ojos, no sé. Y entonces esta persona me decía: yo me siento acomplejado. Y yo le decía: ¿pero por qué? Si no se nota. Me dijo: no importa, pero yo siento que la gente me mira diferente. Y así le pasaba a Moisés. Pensaba que la gente lo iba a mirar diferente por una condición física. Luego Moisés le dice al Señor: yo no soy nadie. Entonces vino el complejo de inferioridad. Tal vez soy un complejo de inferioridad, un pensamiento que te hace ver más pequeño de lo que en realidad eres frente a los ojos de Dios. Luego Moisés le dijo al Señor: yo no soy capaz de hablar, trae a otro para que hable por mí. Y finalmente Moisés le dijo: nadie me va a creer cuando yo les diga que tú me enviaste. Entonces pensemos hoy, frente al propósito de Dios, cómo está nuestra autoestima. Porque a mí hay algo que me impacta, y es que Moisés, al hablar de estas cosas con Dios, recibió sanidad en su corazón. Y nosotros necesitamos hablar de esos complejos. En mi vida yo hablé de aquellas cosas que no sabía que estaban, pero que el Espíritu de Dios me dijo están. Y cuando las hablé, empecé a crecer espiritualmente. Y por eso, como iglesia, creemos en la sanidad interior. Para que usted crezca, para que su autoestima sea balanceada. Ay, pastor, es que yo soy negrito. Ay, pastor, es que yo parezco una rana platanera. ¿Usted ha visto? Le dije: yo también, yo soy igual, vea. Blancos. Y hay gente que se acompleja porque es blanca, porque es morena, porque tiene el cabello negro, porque tiene el cabello mono, porque tiene el cabello café. Que porque es alto, que porque es bajito, que porque es muy grueso, que porque es muy flaco, que porque los brazos gordos, que porque los brazos delgados, que porque la pierna está muy trozuda, que porque la pierna no está trozuda. Y uno necesita hablar esto con Dios, porque parece insignificante, pero Dios permitió que Moisés sacara lo que había en su corazón y Dios lo sanó. Y yo creo que necesitamos sanidad interior todos. Yo lo he experimentado en mi vida. ¿Qué trajo la sanidad interior a la vida de Moisés? ¿Qué trajo la sanidad interior a mi vida? Identidad. Me permitió entender que así era yo. Que mi cabello es así, que mi nariz es así, que mi cuerpo es así, que mi temperamento es así. Yo no puedo ser diferente, yo no puedo ser sanguíneo. Yo no puedo predicar gritando porque yo no soy sanguíneo. Eso me ha ayudado a entender que si usted quiere a alguien que grite, pues tendrá que irse a Miami, a donde el pastor Rudy Gracia, que él tiene fuerza para gritar. Yo lo pego predicando y digo: ese tipo tiene mucha energía. Pero eso lo hace él, así predica él y yo predico así. Y me da tranquilidad y no tengo que andar buscando agradar a nadie. La sanidad interior trae aceptación propia. Entonces usted se va a mirar al espejo y va a decir:
Gracias Dios porque no te equivocaste. Y ayer decía, gracias Señor porque me hiciste calvo, porque soy punto de referencia. ¿A dónde? ¿A dónde está el calvo? Allá. Una bendición ser calvo. ¿Dónde están los calvos? Levante la mano y diga, qué bendición ser calvo. ¿Cierto? Es como el flaco. ¿A dónde? ¿A dónde? Allá al lado del flaco, ¿lo ve? Allá. Sí, el que parece un gancho, ese mismo, allá al lado del gancho. Pero usted es una bendición para otros. Ahora lo digo en tonos jocosos para que usted se acepte. Para que usted entienda que la aceptación propia viene de Dios. Porque Dios no se equivocó. Ay, uy, le puse la nariz que no era. Uy, lo hice narizón. Ay, lo hice ñato. Uy, no, qué horror. Ya tocó dejarlo así. No. Porque el Salmo 139 dice que somos creación maravillosa. Y que mientras nadie nos veía en la matriz de nuestra mamá, Dios estaba colocando todo. Así que dígale a Dios, gracias por este cabello. Apretado y todo, pero gracias, Señor. O sedoso, porque hay mujeres que dicen, ay no, qué artera este cabello liso, ay no, ¿cómo yo quiero tenerlo ondulado? Ay no, incomprensibles. Pero Dios dice hoy Él trae aceptación. Cuando hay sanidad interior hay transformación de la manera de pensar. Yo me esfuerzo y hago ejercicio para bajar la panza. Si algún día llegan las chocolatinas, gloria a Dios, aunque sea la Jet derretida, pero llegaron. Pero no es lo que va a marcar mi felicidad. Y finalmente, la sanidad interior trae los valores correctos a nuestra vida. Entonces ya no es por la plata, ya no es si vive en el estrato 7, 8, 9, 10, sino verdaderamente verlo como Dios lo ve o verme como Dios me ve. Entonces, alinea tu autoestima con el propósito de Dios. ¿Eso implica qué? Sanidad. Todos tenemos algo que sanar, porque en algún momento de la vida alguien nos la montó. Algo nos dijeron que nos marcó. Una niña que le dijo feo, maluco, tienes mal aliento, y uno quedó marcado. Yo he visto gente que todo el tiempo, ¿y yo qué te pasa? No, nada, pastor, aquí. Pero fue porque lo marcaron. Usted necesita sanidad interior y una menta para ayudarlo. Lo segundo, comprenda que todos tenemos dones y talentos. Todos tenemos dones. Yo tengo dones, tengo talentos diferentes a los de usted. Con algunos nos pareceremos, pero no somos iguales. Romanos 12:6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Dones diferentes. Ahora me gustaría pedirle que usted llegara a su casa e hiciera una lista de sus talentos. Y que usted pudiera hablar luego con su líder y decirle, mire líder, yo tengo estos talentos. Sí, tengo estas debilidades, pero tengo estos talentos. En tercer lugar, para tener una autoestima balanceada, recuerda que Dios ve el corazón y el carácter. Dios no ve las apariencias o no se enfoca en las apariencias físicas. Porque para Dios eso no es lo relevante. La esencia, la imagen de Dios está por dentro. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Samuel, cuando Dios le da la orden de buscar un nuevo rey para Israel, se va a la casa de Isaí y llegan los hermanos de David y empiezan a aparecer todos unos grandulones, unos mancancanes, 1,95, 105 kilos bien repartidos, chocolatinas acá, pectorales grandes, tenían los bíceps gigantes, los tríceps gigantes. Y Samuel dijo, este es el rey. Y el Señor le dijo, no, yo lo he rechazado. Y lo interesante es lo que el Señor le dice, yo no veo las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias. Y eso es lo que hace la gente. El que está al lado, dígale, tú juzgas por las apariencias. Pero el Señor mira el corazón. El corazón. ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. Ay no pastor, ese tipo está horrible, nada que ver. Bueno, entonces quédese solterona. Porque si no es Brad Pitt no le sirve. Entonces ya Brad Pitt se casó.
Cuarto, identifique las personas que bajan su autoestima y aléjese de ellas. Deuteronomio 28 dice: luego los jefes también dirán, y van para la guerra: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, váyase a su casa antes de que atemorice a alguien más. Significa que nosotros tenemos que identificar a esas personas que nos hacen sentir mal. Uno va caminando y dice: ay, años sin verte, ¿cómo estás de acabada? Ay, no. ¿No ha visto personas que le hablan así? ¡Qué barriga! Cuídate, mija, horrible. Yo digo, que no se me vuelva a aparecer, Señor, así como está de lejos el oriente, el occidente. Apártame de esa gente. Llévatelo, Señor, o te lo mando. Aléjese de ellos. Si usted está trabajando en su autoestima y tiene al lado a uno que todo el tiempo le está recordando sus defectos, pues aléjese de esa persona. Póngale límite, dígale: no hablemos de ese tema. En quinto lugar, algo importante que he aprendido yo para tener una autoestima balanceada: no ande buscando los halagos de la gente. ¿Qué tal uno predicando para que al final 250 personas le digan: pastor, no, yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer? Entonces no ande buscando siempre: ay, mi jefe no me dice nada, este tipo no dice nada. Pues usted está haciendo todo para la gloria de Dios. Tranquilo, que a su tiempo alguien le dirá, pero no ande buscando siempre el halago, el halago, el halago, el halago. Pero el día que le den un halago, tampoco lo rechace. Te reprendo, Satanás, la gloria es para el Señor. Sí, la gloria es para Dios, pero tal vez Dios hoy le quiere dar un espaldarazo y le dice: oiga, lo hizo bien. Entonces, ni para un lado ni para el otro, ¿cierto? Balance. Y finalmente, póngase la meta de mejorar. Todos tenemos cosas que mejorar. En vez de andar envidiando, diga: oiga, cómo canta de bien, yo también puedo cantar, pero voy a empezar ¿a qué? A ejercitarme. Oiga, toca muy bien la guitarra. Oiga, yo puedo mejorar un poquito la masa muscular, voy a hacer un poquito de ejercicio. No para dejar o para enfocarse en lo físico, para dejar de sentirse acomplejado, sino yo puedo mejorar mi condición física. Pero póngase metas en el corto plazo que le permitan a usted mejorar en esa área en donde usted hoy se siente golpeado. Lo físico no lo puede cambiar. ¿Cómo va a empezar? Aceptándose. Acéptese. Acepte los ojos que le tocaron, acepte la nariz que le tocó, el cabello, las manos. Ay, no, qué manos tan horribles, todas arrugadas. Gloria a Dios. Por algo será, ¿cierto? Ay, qué estatura. Dice la Biblia que por más que te afanes no vas a poder añadirle ni un solo codo a tu estatura. Ya usted se quedó de 1.50, ¿qué hacemos? De 1.60. O el que es grande: ay, no, yo tengo problemas en todas partes. Ay, yo quisiera ser de 1.50. No, Dios lo hizo de esa estatura, porque desde allá arriba todo se ve mejor. Y usted es referencia. Entonces recuerde, póngase metas de cosas que usted quiere hacer para sentirse mejor. Padre, y en esta mañana te damos gracias, porque tu anhelo es decirnos que nos amas. Gracias, Señor, hoy por hablarnos y decirnos que tú nos vas a ayudar a tener la medida balanceada de nuestra propia imagen. Hoy te presentamos en el nombre de Jesús nuestras reacciones negativas por ser personas acomplejadas. Hoy te pido perdón, Señor, por autorrechazarme. Y yo lo invito en esta mañana a que usted se pare frente a un espejo y pidámosle perdón a Dios, porque muchas veces hemos renegado de la persona que vemos en ese lugar. Perdóname, Señor, por quejarme, por ser blanco, por ser moreno, por ser alto, por ser bajo, por ser gordo, por ser flaco. Perdóname por quejarme por la nariz, los ojos, las manos, las orejas, por el cuerpo que me diste, por las piernas, los brazos, las manos, los pies. ¿Cuántas veces me he quejado de lo que tú hiciste en el secreto de la matriz de mi mamá? Pero hoy decido
renunciar a ese autorrechazo. Y decido, con la visión de Cristo, con la mente de Cristo, mirarme como en un espejo. Y ya no verme yo, sino ver a Cristo en mí, que es lo importante. Señor, el estuche un día desaparecerá y volverá a ser polvo, pero mi alma volverá a ti. Y reconozco que la esencia está por dentro. Y ahora decido mirarme hacia adentro y decido aceptar lo que soy. Señor, perdóname porque he rechazado los talentos que tú me has dado. Perdóname porque he rechazado el temperamento que pusiste en mí. Tú no te equivocaste al hacerme una persona como soy, así seria, callada, reservada. Y si usted es bullicioso, si usted es conversador, si usted es una persona que le gusta liderar y que le gusta confrontar, pues acéptese. Dígale: Señor, perdóname porque no me he aceptado. Quiero ser como otro. He tratado de copiar lo que otro hace en mi vida. Y hoy te vengo a pedir perdón. Perdóname porque producto de esa baja autoestima he rechazado a otros y he hecho que otros se alejen de mí. Cuando tú dices: ámame a mí, mostrando el amor a otros. Perdóname por no amar a otros, Señor. Perdóname porque me he escondido detrás de mi propio dolor, de mi propia frustración, de mis propias luchas al no aceptarme. Pero hoy, en la autoridad de Jesús, decido empezar a verme. Decido perdonar hoy todo abuso físico. Decido perdonar los abusos emocionales, verbales. Aun si hay abusos sexuales, dígale: Señor, ven a este momento de dolor donde alguien dañó mi imagen. Ven, Jesús, a esos momentos dolorosos y trae sanidad. Y escuchemos la voz de Jesús que nos dice: con amor eterno te he amado. Yo también estuve ahí presente cuando te golpearon, cuando te abandonaron, cuando te señalaron, cuando te criticaron. Una y otra vez escuchabas: no sirvo para nada. Yo estaba ahí. Pero hoy vengo a decirte que tú sí sirves, que tú sí vales. Vales el precio de la sangre de Jesús. Vales más que oro y que plata. Así, con tu estatura, con tu color de piel, con tu cabello, así vales más que el oro y que la plata. Comprado con sangre preciosa. De tal manera Dios te amó que entregó a su Hijo único por ti. Y Dios sí te ama porque Él te hizo. Él es tu creador. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y apareciste tú en la panza de tu mamá. Hoy decidimos recibir tu sanidad, entendiendo que nadie puede tener los dones que tú me has dado. Solo yo tengo esas virtudes, pero también tengo defectos porque soy humano. Y mientras viva en este cuerpo mortal, seré imperfecto. Y te doy gracias, Señor, porque esta imperfección me hace buscarte más a ti. Me basta tu gracia para que tu poder se perfeccione en esta debilidad. Ayúdame, Señor. Trae sanidad. Porque su amor es como un huracán que va a pasar ahora. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama,
Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Y yo le voy a pedir en esta mañana que tome la mano de la persona que tiene al lado, así con sus ojos cerrados, y cántesela, porque el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como Dios te ha restaurado, ahora esa restauración te va a permitir cantar: Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Y permite que el amor de Dios se derrame. Nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, y Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. No importa la condición física, no importa cómo eres en tu aspecto, no importa cuál temperamento Él te dio, Él así te ama, con tus virtudes, pero también te acepta con tus defectos. Tu pasado para Él es cosa del pasado. Dios usa tu pasado aún para sanar a otras personas. Él quiere que te enfoques en el presente, proyectado en un futuro glorioso, porque su amor es inagotable, porque su amor es sacrificial. Él lo entregó todo. Todo fue consumado en la cruz. Señor, te pedimos en esta mañana que transformes nuestro sistema de valores. Que cuando veamos lo que el mundo llama bueno, nosotros podamos darle el nombre que tú le das. El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Pero que yo tenga la visión espiritual para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Llénanos de tu amor en esta mañana. Dios no se ha equivocado. Cuánto Él nos ama, y Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, y Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Y yo le voy a pedir ahora que pida la llenura del Espíritu Santo. Dígale: llena estos brazos con amor, Señor. Llena mi boca con palabras de amor. Te lo pedimos en el nombre